Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el stand de la editorial Tirando Blanc en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024, en el marco de una serie de presentaciones que venimos haciendo durante toda la feria, en la cual, digamos, hacemos referencia a nuestras novedades editoriales. Si bien este manual sale en enero, salió en enero, entonces es una novedad recién salida, y me complace mucho presentar este libro justamente porque yo lo calificaría como una novedad editorial, no solamente acá en Tirán, sino en general para la literatura jurídica colombiana e internacional. Hoy tenemos el gusto de presentar el libro titulado Guía de litigio ante el Tribunal Arbitral del Deporte, análisis del precedente jurisprudencial del TAS en asuntos procesales. Y hoy nos acompaña para obviamente presentar el libro el autor Daniel Cortés Cortés y su comentarista Marcos Fabián Herrera Muñoz. Para nosotros de verdad es un gusto tenerles en el stand para presentar, y bueno, va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que también haga parte del posicionamiento de la obra, que sin duda sé que va a seguir cogiendo mucha fuerza editorialmente. Entonces, de verdad, Daniel, muchas gracias por haber confiado en esta casa editorial, y a su comentarista pues por acompañarnos, y espero pues que disfruten de la charla. Bienvenidos. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes acompañando a Daniel en el bautismo de su obra, a los amigos, familiares, colegas, a las personas que siguen la presentación a través de las redes de la editorial Tirando Blanc, mil gracias. El nacimiento y la divulgación de un libro siempre es un acontecimiento, mucho más cuando este supone una trayectoria académica promisoria como la es la de Daniel, cuando este avisora una carrera editorial prolífica como es la de Daniel, y cuando supone también la conclusión de una etapa académica como es este caso, ¿no? Este libro es resultado de un escaño académico que en la carrera profesional jurídica de Daniel significa un avance muy notorio, muy plausible, teniendo en cuenta que, como ya lo señaló nuestra amiga de la editorial, es la irrupción de una obra muy novedosa, muy singular en el firmamento de los estudios jurídicos en Colombia, en América Latina y a nivel mundial. Ya lo iremos a dialogar y a dilucidar con Daniel. Entonces, Daniel, para nosotros nos resulta muy honroso y gratificante acompañarlo en la tarde de hoy en la presentación del libro Guía de litigio ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Empecemos, Daniel, explicándole a quienes nos escuchan y nos ven por qué una guía y no un manual, por qué es guía y no tratado, por qué guía y no enciclopedia, en qué radican las particularidades de haber optado por este formato especial de guía de litigio. Gracias, Fabián. Gracias, María, por la presentación. Un honor estar acá, muy contento de estar acá. Un saludo a todos los que me acompañan aquí hoy. Sé que me aprecian bastante y que estén aquí es la muestra de ello. Y a los que nos ven en el canal de YouTube, un saludo especial y gracias por el interés en este libro. Antes de responder la pregunta, quisiera agradecer a la editorial Tirando Blanc por publicar esta obra de una forma tan rápida, una comunicación muy especial, un apoyo desde la primera conversación. Sentí que están de verdad interesados en este tema del derecho deportivo y más allá del derecho procesal deportivo. Y bueno, agradecerles a todos por estar acá y gracias a Fabián por acompañarme y sacar tiempo en el día de hoy para ello. Se llama guía, primero porque fue un regaño de mi tutor de tesis. Yo quería hacer un manual porque este tema del derecho procesal ante el Tribunal Arbitral del Deporte, que queda en Suiza, en Lausana, Suiza, es muy complejo, tiene un reglamento de procedimiento y se regula todo, desde la jurisdicción, competencia, pasando por notificaciones, audiencias, pruebas, sentencia, que allá se llama laudo, y la ejecución de este laudo. Se analiza todo, se regula todo. Entonces pretendía, con base en toda la información que conseguí durante más de 2 años de investigación, pretendía elaborar un manual. Lo primero que me dijo mi tutor es que era muy difícil. Cuando se habla de manual desde la investigación es algo que abarca más de décadas de investigación. Entonces me dejó a mí la decisión, me dijo: revisa,
cerciórate de toda la información que tienes y revisa a ver si en realidad te da para un manual o para una guía. Hice un análisis de varias semanas, al final opté por hacer una guía de una escritura muy práctica, dirigida a abogados y dirigentes deportivos y sobre todo a los atletas. Un atleta que esté interesado, que tenga un caso, que lo estén investigando en un proceso disciplinario, va a leer esa guía y la va a entender. Obviamente no todo, porque hay términos muy técnicos, muy jurídicos, pero quien los lea los va a entender y va a saber más o menos cómo defenderse, obviamente con la ayuda de un abogado, ojalá abogado deportivo. Entonces, opté por la guía para hacer unas recomendaciones muy prácticas y como me gusta la academia, ya terminé mi maestría en España, en la Universidad de Lleida. Un saludo también muy especial a mis compañeros, a mis profesores de la Universidad de Lleida, quienes me apoyaron bastante y me compartieron mucha información de más de 15 países distintos para elaborarla. Y dejé el manual para mi doctorado. Quiero hacer un doctorado sobre este tema, entonces dejé el manual pendiente para hacerlo en el doctorado. ¿Es exacto entonces afirmar que se optó por la guía por precisión técnica y modestia intelectual y académica? Sí, quería hacer algo bien hecho, entonces opté por profundizar en un tema más limitado y no aventurarme eventualmente en quedar mal desde lo investigativo y desde lo académico, que de allí fue donde salió este libro. Inicialmente es una tesis de maestría que tiene 150 páginas, presentada en 2022. La actualicé, revisé derecho comparado, derecho suizo, derecho español, colombiano también, y profundicé en ello, actualicé y de ahí sale ya el libro que tiene más de 250 páginas, pero inicialmente era una tesis de maestría que se amplió y se agregó unos temas de FIFA, ya vamos a ver el porqué, pero desde allí sale, desde esa academia bien lograda. Daniel, con el propósito de facilitar la comprensión de este libro a los futuros lectores de la obra o a quien ya lo tiene en sus manos, pero también con el ánimo de animar a que profesionales de disciplinas distintas a las ciencias jurídicas compren y adquieran esta obra, empecemos por un concepto que resulta medular en toda la obra y es arbitraje. Usted tiene una formación jurídica pues, en derecho procesal civil, ¿no? El concepto de arbitraje a la luz del derecho deportivo, ¿qué singularidad tiene? ¿Qué visos particulares y distinguibles adquiere? Que es algo que usted trata de manera muy profunda, detallada a lo largo de todo el libro, pero expliquémosle a los lectores eso. Bien, para ello primero hay que contar que mi formación es de derecho procesal, soy especialista en derecho procesal y he litigado en laboral, civil, administrativo, disciplinario y arbitraje. El arbitraje uno cree que es nuevo, uno cree que es excepcional, pero resulta que primero hubo árbitros y luego hubo magistrados. Primero eran árbitros quienes resolvían los conflictos en el Imperio Romano y luego ya se crearon jueces permanentes porque se dieron cuenta de la alto índice de conflictos que había en esa sociedad romana en la época y hubo la necesidad de crear magistrados permanentes. Pero los árbitros existieron antes para ciertos conflictos muy esporádicos. Luego, hasta el siglo XIX y comienzos del siglo XX se reanuda este concepto del árbitro, pero los jueces y magistrados estuvieron presentes durante casi 20 siglos y ya en la historia reciente es que surge este arbitraje, que actualmente es de las mejores formas para resolver conflictos, principalmente por el tiempo. Los jueces, lastimosamente, por muchos factores, se demoran no un año, no 2 años, sino 5 o 10 años en resolver un conflicto, y mientras tanto el que está esperando una pensión, que come, y mientras tanto el que está esperando una cirugía de reconstrucción, cómo vive con una extremidad afectada, el que está sin trabajo, cómo hace para conseguir un ingreso mensual. Entonces los trabajadores, y por eso puse estos ejemplos, los trabajadores son muy similares a los atletas. El atleta es un trabajador que hasta hace poco se veía muy afectado, y actualmente si uno ve, bueno, que Neymar, que Beckham, que son millonarios, pero esa es la excepción. El 95% de los atletas se ganan el mínimo, algunos viven de los subsidios del gobierno, de los comités olímpicos. Entonces lo que uno ve en las noticias es el 5% de los atletas, pero en realidad el resto de los atletas son trabajadores, y por eso el arbitraje deportivo, que es una especie del arbitraje, tiene mucho
sustento de lo laboral. Se alimenta bastante del derecho laboral y del derecho procesal laboral que ya existe. El proceso laboral se hizo para resolver conflictos de trabajadores. El derecho del arbitraje deportivo se creó para resolver conflictos de atletas. Entonces, el arbitraje tiene muchas aristas, como el arbitraje de inversión comercial, arbitraje local, nacional e internacional, y el arbitraje deportivo surge en los años 80 gracias al Comité Olímpico Internacional, y pues tiene unas características especiales que responden a esas necesidades de los atletas y de los clubes deportivos y organizaciones internacionales del deporte. Daniel, ¿qué tan receptivo ha sido el derecho colombiano y el aparato jurídico colombiano a los pronunciamientos, a la tradición jurisprudencial que ha ido sentando el Tribunal Arbitral de Deporte en Suiza, ¿no? Colombia tiene cerca de 60 abogados deportivos, somos pocos, pero muchos han logrado traer este conocimiento que inicia en Suiza. Las decisiones, esa jurisprudencia que Fabián menciona sobre el TAS, se produce en Suiza, se aplica derecho suizo, el Código Civil suizo, y también esos reglamentos privados de algunas organizaciones deportivas. La mayoría de decisiones de esos laudos están redactados en inglés. Al comienzo la mayoría están redactados en francés, porque la USAN queda en la parte francófona de Suiza. Entonces la mayoría al comienzo, en los 90 y hasta el 2005, la mayoría estaban redactados en francés. Entonces digamos que no llega a ese conocimiento, porque ya es raro ver un abogado que hable francés o que lo lea. Incluso a mí me tocó, para hacer la tesis, estudiar francés durante 10 meses solo para leerlo, solo para poder leerlo y poder entender esos laudos que se habían proferido en los años 90 y hasta el 2005. Incluso aprendí con Marion Gebelli, mi profesor de francés, un saludo especial para ella también, hija del escritor Gebelli. Entonces, este conocimiento en francés no llega a Colombia. Ya en el 2005 entra la FIFA a ser parte del TAS y aumentan los conflictos que se resuelven en idioma español y en inglés. Entonces ahí es cuando empiezan los abogados como Andrés Charria, que fue el que defendió a María Luisa Calle y le recuperó la medalla en los Olímpicos de Atenas en 2004. Ahí es cuando surge o se enteran de que existe el derecho deportivo en Colombia. Cuando Andrés Charria, profesor de la Javeriana, logra recuperar esa medalla para María Luisa Calle, y ahí empiezan a estudiar. Entonces muchos se van a España a estudiar, otros son más valientes y se van a Francia, a Suiza a estudiar este derecho deportivo, y actualmente esos 60 y un poco más de abogados deportivos ya han sido contratados por las mejores firmas en Colombia o han aperturado su propia firma y sí tienen en cuenta estas decisiones del TAS actualmente. Obviamente les toca leer en inglés, les toca leer en francés, pero ya lo que dice el TAS lo tienen en cuenta, además que desarrolla una especie de derecho procesal avanzado. Son muy buenas prácticas que se han traído del derecho del arbitraje internacional, y estas buenas prácticas las han adecuado a la resolución de conflictos acá. Obviamente hay mucho trabajo por hacer, pero ya Colombia es referente en estos temas. Además, porque Colombia tiene más medallas olímpicas que muchos países de Latinoamérica. Colombia es el 8º país que más exporta jugadores a Europa. Entonces el deporte se mueve bastante en Colombia, y así mismo los conflictos. Entonces por eso, respondiendo a la pregunta, sí se tienen en cuenta estas decisiones del TAS, pero falta todavía bastante en adecuar esos precedentes. Cuando se concluye la lectura del libro de Daniel, pues es fácil colegir varias situaciones que resultan acuciantes para el panorama del derecho deportivo en Colombia y en América Latina. Ya Daniel anticipó una. La primera era la necesidad de defender los derechos de esos atletas colombianos que estaban en la orfandad jurídica, que estaban expósitos, que no tenían abogados formados en su campo, pero además la necesidad de adoptar procedimientos propios del derecho deportivo que contribuyen a la capacidad resolutiva en las instancias judiciales. Esa mora judicial que usted señala aquí en el libro, ¿no? Se resuelve, o sea, los tiempos expeditos propios del derecho deportivo, ¿cierto? Expliquémosle a los lectores y a quienes nos escuchan, Daniel, por qué la necesidad de adoptar, de implementar esas medidas propias de los marcos regulatorios del derecho deportivo a nivel internacional para defender a los atletas colombianos y latinoamericanos, pero también para facilitarles una resolución
y la solución con prontitud a sus casos, que haya tiempos ágiles, expeditos, y ellos no se expongan a esos tiempos dilatados propios de los tribunales colombianos. Sí, algo que han tenido en cuenta los abogados y las organizaciones internacionales que han fijado estos reglamentos es que la carrera profesional de un atleta no es como la de un abogado que puede durar 40 años, un escritor, un actor que puede durar hasta 60 años su carrera profesional, un deportista en promedio, su carrera profesional dura 10 años. 10 años que ese deportista espera que un juez estatal le resuelva el conflicto, se va a quedar ya sin carrera, pues por cuestiones de la edad, de la capacidad del cuerpo. Entonces eso fue uno de los principales factores para agilizar estos procesos. Y una labor que hay que rescatar y se rescata en el libro es la agilidad y el empeño que le ha puesto la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado con sede en Zurich, Suiza, para agilizar estos procesos. Un caso en la FIFA se puede demorar 2 meses, en promedio se demoran 4 meses, y el más complejo, con varios demandados, se demora un año. Entonces son referentes en la resolución de conflictos, y no son conflictos fáciles, son 300.000 euros, 1 millón de euros, 10 millones de euros, con documentos, con expertos, con 5 testigos. Entonces son similares a los casos de acá, pero acá en Colombia, por ejemplo, en general en los jueces estatales, un caso fácilmente se demora 3, 6 años con la primera instancia, segunda, con tutela, algunos casos con casación, pero entonces esa resolución pronta de conflictos pues permite que la vida siga, ¿no? Ya si perdí, pues bueno, sigo entrenando, participo en el siguiente campeonato o consigo otro contrato, mientras que en Colombia a uno le toca esperar 8 o 15 años por esperar para que le salga esa decisión, y a veces desfavorable lastimosamente. Entonces este arbitraje deportivo va adecuado a esos procedimientos. Por ejemplo, cuando están en competencias, el Mundial de Fútbol, que dura un mes, en los Olímpicos, que duran un mes y medio, con los Paralímpicos incluidos, cada vez que pasan de ronda, si hay algún conflicto, se resuelve en 24 horas. Es un procedimiento de arbitraje ad hoc que se resuelve en 24 horas. Hay un formato para la iniciación de la demanda, designan 3 árbitros de inmediato a las 2 horas, 1 hora para dar su deber de información, para que se declaren impedidos o si conocen alguna de las partes. Luego se le dan 2 horas de traslado a los demandados, y luego a las 4 horas siguientes se fija una audiencia. Lo que dure la audiencia duran 2 o 4 horas, y dentro de esas 24 horas el tribunal debe definir antes de que empiece la siguiente competencia, para que el que ganó sepa si puede competir, o si hay que repetir la prueba, o si es el demandante que está reclamando pueda competir al siguiente día, normalmente, que así funcionan las competencias. Eso no lo hizo en ningún otro tipo de proceso, salvo algunas medidas cautelares en patentes y en propiedad intelectual, pero eso es un ejemplo que debemos seguir, no para resolver los casos en un día, pero sí para resolverlos en 6 meses, en un año. Y los códigos procesales, por ejemplo, en Colombia sí lo han hecho. La ley 1437-2011 al comienzo permitía resolver casos en 6 meses, en audiencia inicial. Después de los 30 días de que tiene el demandado para defenderse, se hace una audiencia, y cuando el juez no requiere otras pruebas, falla en la audiencia. Pero ya después se llenaron un trabajo y no pudieron seguir fallando en la audiencia, porque también es complejo preparar el fallo antes de la audiencia. No cualquier juez tiene tiempo, no cualquier juez tiene buenos empleados que lo proyecten en debida forma, no cualquier juez tiene esas experiencias, esa sagacidad para resolver un caso tan rápido. Entonces, digamos que hay muchas falencias, pero si uno coge estas buenas prácticas del arbitraje deportivo, pues vamos a mejorar en algo que es la idea. Y reitero, el amor judicial que no le favorece a nadie, ¿no? Los abogados tampoco podemos cobrar si no se mueve el proceso. ¿Y esos protocolos dotados de tanta celeridad que usted describe, los considera replicables, por ejemplo, en el fútbol profesional colombiano, en los juegos nacionales? Sí, incluso la Federación Colombiana de Fútbol, en algunos casos, tiene la posibilidad, en virtud de un reglamento privado, de conceder un registro temporal. Los futbolistas, aparte de que les hacen un contrato de trabajo, entre los clubes hacen otro contrato de transferencia, y a veces hay conflicto. Entonces ese club que está en disputa, pero que tiene los derechos federativos, el derecho a inscribir al jugador, puede hacer una inscripción temporal para que el jugador pueda jugar, pueda devengar su salario mientras se resuelve el conflicto.
y lo resuelven en 2 o 3 días antes de que inicie el campeonato. Entonces sí se puede, y lo que hace la FIFA lo destaco de nuevo. Un caso complejo lo resuelven en 6 meses. Si hay audiencia, pues se demora un poco más, pero si no hay audiencia, lo resuelven muy rápido. Y algo también para destacar es que en Colombia tenemos muchos requisitos formales en la demanda, muchos. Uno revisa el checklist de una demanda laboral, una demanda civil, y tiene casi 40 requisitos. Son 40 requisitos que hay que cumplir y son los que revisan los jueces, y eso pues quita tiempo. En deportivo hay unas plataformas y uno va diligenciando la plataforma y va adjuntando, va subiendo un documento en PDF, y hasta que no suba todo eso no se entiende radicada la demanda. Entonces la demanda en deportivo ni siquiera se admite, porque si se radicó porque ya está bien. Excepcionalmente la FIFA o el árbitro va a requerir alguna información, pero es excepcional. Una vez se radica ya está bien y se le corre traslado a la contraparte para que se pronuncie. Eso en Colombia se puede demorar 1 año, 2 años. Hay juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple que se demoran 1 año en resolver sobre la admisión de una demanda, porque tienen 4.000 casos, más les da el tiempo, y entre más congestionados pues genera más congestión. Entonces cualquier abogado, cualquier litigante, cualquier juez puede tener en cuenta esas prácticas para agilizar. Y hace un poco hubo un evento en el externado sobre inteligencia artificial y derecho procesal, y hay un programa, hay un marco de la justicia digital, y más o menos en 10 años vamos a tener esa plataforma en Colombia. Ya las demandas se van a entender radicadas una vez se cumplan los requisitos de la plataforma. Entonces no va a haber una revisión formal de la demanda, lo cual va a ahorrar bastantes meses en la resolución de un conflicto. Para el caso colombiano, Daniel, además de la defensa de los atletas cuando hay un proceso de compra del pase de un jugador, o los casos de dopaje, que yo creo que en términos noticiosos es lo que merece mayor despliegue y notoriedad, ¿cuáles son los casos más recurrentes en el derecho deportivo colombiano? Además del dopaje y de las transacciones siempre tensas y problemáticas entre clubes. Los conflictos más comunes son los de fútbol, porque hay creo que cerca de 1.500 futbolistas profesionales, contando la A y la B, mientras que atletas olímpicos hay tal vez 500, hay muchos menos atletas olímpicos que futbolistas, y el fútbol tiene más protagonismo, mayor desarrollo desde lo comercial, y los atletas olímpicos pues no tienen su fisioterapeuta, su entrenador, pero normalmente no tienen su abogado. Mientras que los futbolistas, los clubes sí tienen su equipo jurídico y saben cuándo demandar, saben cuándo les favorece conciliar, cuándo no. Entonces, la mayoría de conflictos en Colombia y en el mundo son de fútbol. Cerca del 70% son de fútbol. El otro 20% son de disciplinario, como se menciona, de dopaje, un 20%, y el otro 10% se reparte entre derechos de imagen, entre problemas de asambleas de federaciones deportivas, en arbitrajes ordinarios como tal, que son temas netamente comerciales, pero digamos que la mayoría son de fútbol. Y el dopaje, si bien es cierto en Colombia, pues por la noticia, porque ya el deportista entrenó 4 años y no va a poder participar, en dopaje son más sonados, pero en fútbol, como manejan cierta confidencialidad, uno no se entera, pero la mayoría de conflictos son de fútbol, sobre todo entre clubes, o salarios que no pagan al jugador, o alguna comisión que le deben a la gente del jugador. Daniel, en el derecho procesal un componente sensible y determinante es la carga de la prueba. Es algo que a mí en calidad de neófito en temas jurídicos me suscita mucho más la atención porque desde mi campo disciplinar, desde el periodismo investigativo, pues hablar de prueba sumaria, prueba contundente y determinante es hablar de las posibilidades de resolver un caso tratando de acercarse a la verdad o a la verdad procesal para ustedes los abogados, ¿no? Hemos sabido que en determinados casos pues hay testeos médicos, pruebas bacteriológicas cuando se trata de un dopaje, pero en aras de alcanzar esa pretendida verdad, ¿qué respaldo fáctico tiene que llevar un caso de derecho deportivo? Bien, esa pregunta es de sustentación de tesis doctoral, es bien compleja. Voy a dividirla en dos. Voy a dividirla en carga de la prueba como tal y en estándar de la prueba, que son unas figuras que ha desarrollado en debida forma el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte.
La carga de la prueba viene del derecho romano, es el onus probandi, es el deber que tiene tanto el demandante como el demandado de probar su versión del caso. Dijeron los penalistas, su teoría del caso. Entonces, si uno afirma algo, por ejemplo, esta silla es blanca, esta botella de agua me costó 5.000 pesos, usted está afirmando eso, usted tiene la obligación, o más bien el deber de probarlo. Entonces llegará el tiquete, el recibo de la compra. Para probar el color de la silla, pues llegará una foto de la silla. Entonces, a eso se refiere. Cada afirmación que haga un demandante, cada afirmación que haga un demandado en su defensa, sus excepciones, asume ese deber de demostrarlo. Y los códigos procesales traen muchos medios de prueba, diversos medios de prueba, que son los medios, son el instrumento, son el puente para demostrar ese hecho. Entonces, en mis clases de procesal siempre enseño, es una triada, está el hecho, está la pretensión, pero para que usted le concedan esa pretensión, tiene que demostrar este hecho, y este hecho lo demuestra a través de una prueba, que es el puente, es el trampolín que lo lleva a la pretensión. Si usted no logra demostrar este hecho, no va a lograr acceder o no va a lograr que le concedan esa pretensión. Y eso lo olvidan los abogados, lo olvidamos en los cursos, en la formación de pregrado. El derecho probatorio es de un semestre, a veces de 2 semestres, que es insuficiente, porque dijo el doctor Alfonso Cajiao, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el secreto del derecho está en las pruebas. El secreto está en las pruebas. Si ustedes tienen un proceso con buenas pruebas, con buen soporte probatorio, lo más probable es que gane, o lo más probable es que concilie. Incluso esta mañana estuvimos en una audiencia, teníamos 5 testigos, teníamos el concepto de un experto, teníamos 20 pruebas documentales, nos conciliamos el caso porque los demandados, empresas transportadoras, aseguradoras saben que pueden perder, mientras que si un proceso está flojo, pues esperan a que salga la sentencia desfavorable al accionante. Entonces, el deber de probar es en el accionante, pero ¿el accionante quién es? Es una afiliada a un fondo de pensiones, es un trabajador, es un atleta, es un comerciante, es el representante legal de una sociedad anónima. Él no tiene esa capacidad para cumplir con esa carga. Esa carga la tiene el abogado y lastimosamente la mayoría de abogados lo olvidan. Los jueces sí lo tienen claro, los jueces la tienen clara, pero los abogados de parte a veces lo olvidan y se quedan esperando en que el juez les decrete una prueba de oficio, o creen que esos documentos que aportaron son suficientes, o no preparan a los testigos en debida forma para que expongan lo que percibieron. Entonces, y me adentro un poco en este tema, como decías, bien complejo. Una invitación a los estudiantes de pregrado y en general a todos los abogados es que estudien sobre las corroboraciones periféricas. Corroboraciones periféricas que consiste, palabras más, palabras menos, en demostrar un mismo hecho con varios medios de prueba. Entonces, esta obra costó 5.000, anexo la factura. Cito a Fabián porque él fue testigo de que pagué 5.000 pesos. Cito a la que me lo vendió para que explique que sí, que ese es el valor de esa botella de agua allá. Y así para cualquier hecho. Si uno hiciera eso como parte de esa demandante o demandada, uno ganaría la mayoría de casos, porque un mismo hecho lo soporta en varios medios de prueba. Y esta carga de la prueba es relativamente fácil de cumplir en el arbitraje deportivo, porque en el TAS hay libertad probatoria. Hay libertad probatoria, a través de cualquier medio se pueden demostrar su teoría del caso. Por eso es que Fabián menciona que se han aceptado pruebas de análisis del cabello, se han aceptado declaraciones extrajuicio que se dan en procesos penales en Francia, en Japón. Llegan una declaración que dio alguien años atrás, la aportan a ese proceso y la admiten, la valoran, y es algo que es una falla en Colombia. En Colombia los jueces, y como les digo, el litigado en civil, administrativo, laboral, arbitraje disciplinario, los jueces parece que no han leído el artículo 165 del Código General. En el inciso segundo dice, bueno, en el primero están los medios de prueba, que son 8 o 9 que existen desde hace 80 años, desde el Código del 31, con el que litigaba Jorge Eliezer Gaitán. Son 9: documentos, interrogatorio de parte, inspección judicial, indicios, declaración de terceros y otros. Son como 9, prueba por informe.
pero en ese inciso segundo del 165 dice: cualquier otro medio de prueba se podrá aportar y el juez deberá adecuar ese medio de prueba. Y uno va ante un juez y le niega las pruebas. No, es que no está en el 165, es porque están acostumbrados sobre el código del 70 al código del 31, donde no está esa libertad probatoria. En Colombia existe, pero no la han aceptado. Incluso el Consejo de Estado dice que no existe la declaración de la propia parte. En casación laboral está dividida la posición y la mayoría no aceptan la declaración de la propia parte. En casación civil, ya por desarrollo del doctor Tejero y el doctor Quiroz, han aceptado la declaración de la propia parte, y hay muchos jueces en Colombia que todavía están discutiendo eso, algo que se consagra desde el año 2012 en el Código General y que en el arbitraje internacional existe desde hace 40 años. Entonces en Colombia es más difícil cumplir con esa carga de la prueba, mientras que en el arbitraje deportivo es más fácil porque la libertad probatoria está muy clara y sí la aplica. Acá en Colombia la libertad probatoria está en el código, pero estamos en esa lucha de lograr convencer a los jueces, y en cada audiencia interpongo recursos y les explico, y ahí seguimos en esta lucha para explicarles esa debida interpretación de las normas procesales. Eso frente a la carga de la prueba. Me extendí un poco porque el tema lo amerita. Hay otro tema que es el estándar de prueba. La carga de la prueba es el deber de demostrar, y el estándar es el grado de convencimiento que se exige dependiendo del caso. En la mayoría de casos, y es algo que no se ha desarrollado en Colombia, salvo la Sala de Casación Penal lo desarrolla un poco, pero es incipiente ese desarrollo. El estándar de prueba, el Standard of Proof, no lo ha desarrollado ninguna alta corte en Colombia, mientras que el TAS sí lo ha hecho, y ha identificado 3 estándares de prueba. Hay uno que es el balance de probabilidades, que consiste en que la teoría del caso de alguna de las partes logró convencer al árbitro en un 51%. El proceso inicia con 50-50, pero hubo alguna prueba, algún argumento que logró mover la balanza, y ese es el balance de probabilidad: 51% de probabilidad de que mi caso sucedió como yo lo digo. Otro estándar es la satisfacción del panel. Ese se utiliza en casos de derecho disciplinario, donde se sancionan a los atletas o a los directivos de algún club, y ahí se exige este estándar, que es satisfacción del panel, que ha dicho el TAS que equivale más o menos a un 75% de probabilidad de que ocurrió esa teoría del caso. Eso no existe en Colombia, no se ha hecho. Y hay casos que es el que se aplica en penal, que es el estándar de más allá de toda duda razonable. Ese estándar sí lo ha desarrollado casación penal, pero muy poco. Sí lo ha desarrollado más allá de toda duda razonable, pero pues dice la doctrina, ¿y qué es razonable? Entonces, ese estándar se identificó en el arbitraje como en un 90% de probabilidad de que ocurrió su teoría del caso. En arbitraje deportivo no se usa. Se usó en los 90s, en algunos casos sancionatorios, pero ya no se usa porque se usa solo en derecho penal actualmente. Pero el resto de satisfacción del panel, que equivale al 75%, y el de balance de probabilidades, que equivale más o menos al 51%, ese sí se aplica y se desarrolla en muchos laudos, en muchas decisiones del TAS. Este tema es bien complejo, en el libro se abordan más o menos 30 páginas sobre el tema, pero hay más de 200 laudos del TAS que analizan esto, y digamos uno como procesalista queda anonadado, queda sorprendido por todo el desarrollo que le ha dado el TAS. Y me adelanto un poco. En el TAS le contaba a Fabián, hay 400 árbitros de 90 nacionalidades distintas. Hay abogados de Venezuela, de Colombia, de Chile, Argentina, Brasil, de Estados Unidos, Australia, Japón, China, Francia, Inglaterra, cada uno con una formación distinta, y los paneles normalmente son de 3 de distintos países. Entonces el insumo, el aporte que hacen en este caso al derecho procesal es muy importante. Es muy importante, es estudiar derecho comparado y es aprender de lo que han desarrollado en otros países sobre este tema. Sí, Daniel le dedica un par de capítulos en concreto al tema de la carga en el derecho deportivo. Daniel, hay una locución latina que reza: Roma locuta causa finita. Lo que decía Roma y dictaba el Imperio Romano lo atendía todo el mundo. Si bien es cierto que están legitimadas como instituciones fundantes del derecho deportivo el Comité Olímpico Internacional y el Tribunal Arbitral del Deporte, pues hay necesidad de adaptar a las particularidades, a las singularidades de cada país,
el derecho deportivo, ¿cierto? Es algo que resulta muy complejo a la luz de lo que usted nos cuenta en el libro y lo que usted nos ha explicado con suficiencia en la disertación de hoy. La pregunta es, ¿esos marcos normativos de estos países de América Latina resultan flexibles, maleables como para apropiar estas vertientes? Bien, desde el tema procesal, respondiendo a la pregunta, sí, y la razón es por un colombiano, Hernando Díaz Echandía, uno de los más grandes procesalistas del mundo, formado con Eduardo Couture, un uruguayo, en los años 50 al 80 tuvo su auge profesional. Él redactó los códigos procesales de Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay y otros países de Centroamérica, Venezuela también, y era un vanguardista. Por eso el código del 70 de Colombia tuvo vigencia hasta el 2012 y todavía servía, solamente que tocaba actualizarlo a las dinámicas de la sociedad, pero los códigos procesales en Latinoamérica sí permiten adecuar esos procedimientos, no copiarlos, no copiar y pegar, porque eso es un error que se comete en muchas adecuaciones legislativas, sino adecuarlos a las necesidades del contexto colombiano, donde hay pocos jueces, donde no cumplimos el índice de cantidad de jueces por cada 100.000 habitantes, donde hay más de 190 pregrados de derecho que están egresando cientos y miles de abogados cada semestre, no todos con la formación adecuada. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí se puede adecuar, pero se exige que entidades como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la academia, esté activa en esta adecuación. Algo curioso, desde 2018 la Federación Colombiana de Fútbol tiene su Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que es como un tribunal deportivo solo para conflictos de fútbol en Colombia, solo conflictos locales. Tiene esta cámara desde 2018 por una tutela. Harlan Barrera, futbolista del Nacional, tuvo un conflicto nacional, de índole nacional, no tenía un juez al cual acudir, le tocaba acudir a un laboral que se iba a demorar 10 años en todas las instancias en resolver el caso. Interpusieron una tutela, la lideró el abogado deportivo César Giraldo, que es uno de los referentes en Colombia, incluso él ya está en Miami desarrollando este tema del derecho deportivo, y en su momento radicaron tutela, llegó a la Corte Constitucional y en sentencia del 2016 le ordena a la Corte Constitucional a la Federación Colombiana de Fútbol a que abra su Cámara de Resolución de Disputas. Entonces es nuevo este tema de resolución de disputas y apenas se está adecuando. En 2018 empezó a desarrollarse y el primer fallo, el primer laudo, lo hizo un árbitro comercialista. Y de uno de esos árbitros, los abogados deportivos tuvieron sus críticas, porque aparte de ser de comercial, y lo conversaba con María hace un rato, el derecho deportivo, haciendo el parangón con los médicos, es como una subespecialidad. Es decir, el abogado que quiera ser abogado deportivo debería ser del laboral y luego deportivo, o primero derechos de imagen y luego deportivo. Incluso podría ser de penal y luego deportivo. Hace 15 días estuve en Barranquilla en un evento sobre compliance con el doctor Jesse Reyes Alvarado, y él mencionaba, él está trabajando en derecho deportivo desde lo penal, están viendo cómo hay corrupción y cómo hay lavado de activos en el deporte, y están haciendo reglamentos, protocolos para no incurrir en conductas punibles limitadas a organizaciones deportivas. Entonces, un llamado al que se quiera dedicar al derecho deportivo es que primero sea muy bueno en algo, en procesal, en disciplinario, en comercial, en sociedades, y luego haga el paso al derecho deportivo para que tenga esa base más sólida. Usted ya decía algo que desde los años 80, particularmente en Colombia, pero que en el mundo entero en las últimas décadas es de dominio abierto. El mundo del deporte ha cargado muchas leyendas negras, ¿no? Bien sea por que hay trapisondas, se esconden todo tipo de intríngules, manejos amañados, oscuros, pero también hemos sabido de que la industria deportiva colombiana ha estado permeada por una de nuestras anomalías sociales más grandes, que es el narcotráfico, ¿no? Y hemos visto con suspicacia y con mucha sospecha pues las abultadas chequeras de determinados clubes deportivos. ¿Usted cree que la llegada del derecho deportivo a un país como Colombia puede contribuir
a que ese mundo que siempre vemos con una bruma, con cierta sospecha, sea más transparente, más diáfano y que gane en la industria deportiva en credibilidad? Bien, a propósito del evento que presencié en Barranquilla, estaba mi amiga Mary, delegada de la Superintendencia de Sociedades, y uno cree que el deporte da mucho dinero, que es protagonista a nivel nacional e internacional, pero en realidad el deporte no factura tanto. Una empresa, una caja de compensación, Nutresa, empresas más consolidadas que venden productos del consumo diario, mueven más mucho dinero. Entonces el deporte en realidad termina siendo un goodwill, una buena imagen para que se refleja en una ciudad o en un departamento o de una región en específico, que refleja la pasión de la fanaticada, pero en realidad en términos monetarios el deporte es un grano de arena dentro de toda la economía de Colombia y del mundo. Y a propósito, si el fútbol en los 80, 90 estuvo permeado de esta corrupción, ya ellos están obligados a reportar anualmente sus ingresos y egresos ante la Superintendencia de Sociedades, y estos informes son públicos, y se ha encontrado que la mayoría de regalías o de dineros que perciben los clubes deportivos, específicamente en el fútbol, es de derechos de imagen, derechos televisivos. Los partidos de cada equipo permiten transmitirlos y de allí viene su mayor ingreso. Luego siguen las transferencias cuando se van jugadores a Europa o incluso a China, a Abu Dhabi, a Dubái, y luego ya siguen las entradas como tal, lo que paga el aficionado cada 3 días, cada 8 días que va al estadio. Entonces esa creencia que tenemos del fútbol, de que vivían de las entradas, en realidad eso es para el mantenimiento del salario, pero la ganancia como tal de los clubes está en los derechos de televisión. Entonces digamos que no hay mucha transparencia ahora, porque los clubes en Colombia deben ser sociedades anónimas desde hace más de 10 años, están obligados a reportar sus ingresos y egresos. Entonces se ha trabajado bastante en esa transparencia, sin dejar a un lado que hay corrupción, ¿no? En lo privado también hay corrupción, y un ejemplo fue lo que sucedió en FIFA, que se destapó el FIFA Gate 2014-2015, y los invito a ver la serie de El Presidente en Amazon Prime, donde está Andrés Parra actuando como Sergio Jadwe, que fue un directivo de la Federación Chilena de Fútbol, y ahí se ve cómo era el entramado de corrupción que se da para asignar una sede de la Copa América, una sede del Mundial, y pues es muy interesante verlo desde este formato de serie, que son miniseries, son como 8 episodios. Entonces actualmente hay bastante transparencia, cada vez hay menos corrupción, pero en años anteriores sí que la había. Sí, como usted lo señala, Daniel, los casos de deportistas exitosos, un James, una Katherine Barmen, que son personas que ganan muy bien, pues hemos visto muchas viejas glorias del deporte padeciendo su vejez en la completa inopia. En alguna ocasión conocí en un pueblo del Valle a una pesista que me dijo: no, yo le traje una medalla latinoamericana a Colombia y al día de hoy pago arriendo y no logré tener ni siquiera una casa. Entonces es un mundo muy regular en donde unas pocas figuras acaparan toda la atención, los focos de los medios se concentran en ellos, pero otros están en la sombra, son marginales, son figuras periféricas que infortunadamente no logran, por ejemplo, al menos eso, ¿no? Una vejez digna. El derecho deportivo puede contribuir a ello, a dignificar las condiciones del deportista, especialmente en su periodo de retiro. Sí, principalmente desde la academia, abogados deportivos están trabajando en ello, proponiendo programas de educación financiera, ahorros, que ahorren los deportistas, que inviertan, y por eso es que ahora uno ve, digamos, en su época el más famoso fue Faustino Asprilla, que compró su flota de buses, pero nadie hacía eso. Ahora James tiene su café, tiene sus restaurantes, y eso es lo que están haciendo ahora los deportistas. Ya tienen asesores financieros que les permiten invertir para solventar su vejez, cuya vejez empieza a los 35 años. Un deportista se retira a los 35 años cuando una carrera profesional apenas está empezando. Entonces otros están haciendo su paso a la dirección desde la gerencia, como Juan Pablo Ángel. Él está estudiando y se está preparando para ser
presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Hay otros que quieren ser entrenadores, están haciendo su curso, aprendiendo idiomas para hacer ese paso a la dirección ya del equipo como tal, y eso se ve ahora. Y es gracias en parte a los abogados deportivos. Incluso existe en Colombia hace varios años la ley de pensión para glorias del deporte, que se le dan a los deportistas que han ganado medallas y equivale creo que a 3 salarios mínimos, que es la que tiene Chip Pambele, por ejemplo, 3 salarios mínimos, y a pesar de que les exigen no tener otro ingreso, pues el que no puede tener otro ingreso puede subsistir al menos con esos 3 salarios, una pensión que otorga el Estado directamente, y eso surgió por políticas, por esfuerzos del Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte. Antes era un departamento administrativo, desde 2018 tenemos Ministerio del Deporte, que eso no sucede en todos los estados, no sucede en todos los países, entonces estamos en ese desarrollo de apropiar más recursos para el deporte, de apoyar, de conseguir mayores patrocinadores para el deporte, tanto de los atletas del Comité Olímpico, como de futbolistas, beisbolistas y basquetbolistas, que son los deportistas profesionales en Colombia. Se le llama profesional porque tiene un contrato de trabajo, y en Colombia solo son los beisbolistas, basquetbolistas y futbolistas. El resto de deportes viven de subsidios de Indeportes y de esas instituciones adscritas a entes territoriales. Daniel, pues muchísimas gracias por sus respuestas. La invitación es a que las facultades y programas de derecho apropien este libro, lo incluyan en sus bases de datos, como texto de estudio, que muy seguramente esto se consolide como una materia lectiva en las carreras de derecho, que muchos decanos, muchos académicos abran el espacio de reflexión para que el derecho deportivo deje de ser un tema accesorio y se convierta en un eje medular de las discusiones y las reflexiones en las ciencias jurídicas colombianas. Si hay inquietudes, aportes de quienes están aquí presentes, el espacio está abierto. Muy buena tarde a todos los presentes. Es una pregunta jurídica que me causa la curiosidad desde mi ignorancia en la organización del TAS, teniendo en cuenta lo que se habló y se debatió hoy, de que los árbitros pues deben tener una formación y una subespecialidad, ya sea laboral, seguros, bueno, etcétera. La pregunta está enfocada a cuando surge un problema de distinta índole, ¿cómo es el proceso, tanto, digámoslo así, demandante o demandado para la selección de ese árbitro? O sea, teniendo en cuenta, un ejemplo, surge un conflicto de dopaje, llamémoslo así. Pensaría yo pues que tiene que ver mucho con un tema, digámoslo así, de salud o de derecho médico, digámoslo así. ¿Cómo es el proceso del demandante para elegir ese árbitro que tenga esa, como usted llama, subespecialidad, que yo sé que es capaz de darme una resolución que me va a garantizar a mí un buen estudio jurídico? Entonces me genera esa duda, es eso, porque pues deportivamente pueden surgir muchos conflictos, pero entonces como yo como deportista o como atleta sé o cómo puedo elegir ese árbitro que en últimas, por el conocimiento que tiene, es el que me va a dar un parte de tranquilidad en su veredicto, así digamos yo pierdo en últimas, por así decirlo. Bien, ese tema es bastante complejo y a la vez muy interesante por lo mismo. El TAS ha ido en una forma tan vanguardista que tiene listas. Hay 400 árbitros que tienen un periodo de 4 años, cada 4 años se renuevan las listas, y hay lista de árbitros para fútbol y hay lista de árbitros para dopaje. Entonces, de esa lista es que escogen estos árbitros, y hay bastante libertad por lo siguiente: en el arbitraje local y en el arbitraje comercial, que es el más común, las partes en su pacto arbitral, en su cláusula arbitral, pactan la forma de designación de los árbitros. En el derecho deportivo, esas cláusulas solo existen para los arbitrajes ordinarios, que son la excepción y son conflictos netamente comerciales, mientras que el resto de conflictos, que son el 90%, que van por arbitraje de apelación, porque la primera instancia es en una federación,
estos conflictos no tienen cláusula arbitral, tienen un artículo de los estatutos de la federación que le da competencia al TAS. Entonces ahí no consagran la designación de árbitros ni nada, sino que el reglamento del TAS trae la forma de designarlos, y es que el apelante solicite un árbitro, puede escoger cualquiera, y ahí pues está la lista, escogerá el de la lista, luego el demandado escoge otro, y entre los dos eligen al tercero. Pero entonces si es un conflicto de fútbol, lo van a elegir de la lista de fútbol, y si es de dopaje, pues pueden escoger cualquiera, pero normalmente eligen el de la lista de dopaje. Aparte, esto es algo, una crítica que se le hace al TAS, es que la FIFA, que tiene cerca del 80% de los casos que van al TAS, los de fútbol, la FIFA tiene sus árbitros preferidos. Entonces se hacía una crítica de por qué la FIFA siempre escoge estos 10 árbitros. Y era una crítica bastante fuerte que se le hacía, pero es obvio, es lo que menciona Charlie. Pues como estoy tranquilo yo, pues elijo al árbitro que me da garantías en la audiencia, elijo al árbitro que tiene 20 años de experiencia, y por eso ya se estableció en las listas y son públicas. Antes eran confidenciales, ahora son públicas, y la FIFA explica, pues si yo considero que este árbitro es el mejor en fútbol, pues yo lo voy a elegir las veces que pueda. Además que no es gratis ir al TAS, ¿no? Cuesta entre 20.000 y 80.000 francos suizos, que es plata, y los gastos, más o menos unos 80 millones, 60 millones mínimo de pesos, y de ahí para arriba, dependiendo si son 3 árbitros, si necesitan traducciones y similares, intérpretes, se van a aumentar los gastos. Y una aclaración, para ser árbitro del TAS se pide de manera opcional o saber de arbitraje internacional o saber de derecho deportivo. Si sabe las dos, pues mucho mejor, pero lo normal es que sepa o de arbitraje comercial o de derecho deportivo. Hay muy pocos que manejan ambos, hay muy pocos, ya los que son especializados y llevan muchos años allí, pero lo usual es que o saben de arbitraje internacional, normalmente comercial, y los que saben de derecho deportivo como tal. Entonces esa mixtura es la que permite un laudo razonable y que aplique las normas de debida forma. Otra seguridad que da el TAS es que tienen en cuenta su propio precedente. En todos los laudos del TAS, yo revisé 2.000 laudos del TAS y en todos citaban una decisión anterior. Como dijo el TAS, como dijo este panel en tal decisión, siempre son muy respetuosos de lo que han dicho antes otros árbitros, y esa es una seguridad jurídica que tiene uno. No solo es la posición de un árbitro, sino en general del TAS como corporación, y por eso es que está tan legitimada. Está muy legitimada, todas las federaciones quieren que el TAS les resuelva los casos, y por eso ha sido tan difícil crear otro tribunal específico para conflictos deportivos. Solo existe el TAS para conflictos internacionales, y debajo de él pues están los órganos decisorios ya de las federaciones. Bueno, hay suficientes temas. Aquí hay otra pregunta. Buenas tardes, me surge una duda que es, creo que es netamente académica. En Colombia, en el derecho, en Colombia se tiene, bueno, con las tutelas se tiene la medida provisional, en ambiental se tiene bueno, son como medidas cautelares para evitar un perjuicio mayor. Me surge la curiosidad de que en el tribunal o en el derecho deportivo se tienen estas medidas, o sea, si bien hay procedimientos en los que se resuelve el conflicto en 24 horas, pensando en los casos de los olímpicos, cuando hay unas competencias que están los atletas o todos los competidores de una forma activa participando, cuando se tardan estos 6 meses o este año que dices que pues se puede llegar a tardar, incluso no existe esa medida provisional, esa medida preventiva en derecho ambiental que se llama. ¿Cómo se maneja ante el TAS? ¿De pronto hay alguna particular que quiera mencionar? Porque me surge la duda si dentro de ese año se puede hacer algo para prevenir un perjuicio mayor, por ejemplo, para el jugador o para, no sé, para alguno de los clubes. Bien, excelente pregunta, dijo el profesor cuando lo rajaron. Las medidas provisionales en el TAS están consagradas en el reglamento y se deben cumplir 3 requisitos de forma concurrente para que sean decretadas: que haya apariencia de buen derecho, que es el fumus boni iuris, traído también de Roma, el perjuicio por la mora, que es el pericum in mora,
y el balance de intereses. Se revisa que los intereses del demandado no se afecten de forma desproporcionada. Tiene que hacerse este análisis, obviamente aparte del soporte probatorio, y se deben cumplir esos 3 requisitos de forma concurrente. Lo malo, y lo que pasa en la práctica, y fue algo que noté en mi investigación, porque tuve la oportunidad de hablar con varios litigantes ante el TAS y con el director de litigios ante el TAS, que es un peruano muy bueno, y hace poco hubo una charla que transmitieron desde la USAM presencial y tuve la oportunidad de preguntarle y me confirmó lo que hallé, y es que cuando se radica la declaración de apelación, así es que inicia el proceso ante el TAS, se deben pagar 1.000 francos suizos, que son como los gastos de secretaría, y allí mismo uno puede pedir la medida cautelar. Normalmente son atletas que han sido suspendidos, entonces para que les levanten la suspensión y puedan participar en el evento mientras se surte el trámite. Normalmente son esas. Lo que sucede es que esa medida cautelar pedida allí la resuelve el presidente de la división de apelación. Es el presidente de la división que está ahí de forma permanente y que solo va a tener como una semana para resolverla, y lo normal es que la nieguen. En la práctica lo normal es que la nieguen porque hay pocas pruebas, aunque le dan traslado al demandado en este caso, hay muy pocas pruebas y pues puede afectar los derechos de la contraparte, entonces normalmente no se decretan en esa etapa inicial. Transcurridos unas semanas, unos meses, ya cuando se instala el tribunal, el panel, que es un árbitro o 3, allí ante el panel, ese árbitro único o los 3 árbitros, ellos sí analizan más a fondo y allí es más probable que decreten esa medida. Entonces la práctica permite concluir que el presidente de la división es un poco temeroso de decretar estas medidas y más bien deja pendiente que el panel que va a tomar la decisión de fondo como tal tome esa decisión. Es algo que identifiqué, y hablando con Juan de Dios Crespo, que es un litigante que lleva más de 30 años litigando ante el TAS, él me dio la razón. Es poco probable que el presidente de la división decrete la medida, más bien esperar a que la decrete el árbitro como tal. Salvo casos excepcionales, ¿no? Que ya la competencia sea en una semana, pero hay que allegar, como le decía, bastante de soporte probatorio, sobre todo soporte probatorio. Y algo bueno que hace el TAS es correrle traslado a la contraparte. Aquí en Colombia van a embargar y al demandado no le dicen que la van a embargar, obviamente porque vende su moto, vende su carro, vende su apartamento. Pero allá sí le avisan, mire, están pidiendo esta medida, o póngase, o está de acuerdo, o quiere que la dosifiquemos. Entonces es algo bueno también que se podría traer para Colombia, que actualmente solo existe en el CEPAC. Cuando el demandante en un proceso ordinario de lo contencioso pide una medida cautelar, primero le dan traslado a la entidad pública y luego sí define. Así es en el TAS. Entonces sí se pueden adecuar, siguiendo en esta línea, sí se pueden adecuar estos procedimientos a lo que pasa en Colombia. ¿Aquí hay otra pregunta? Daniel, en toda la exposición he hablado mucho como de insistir en un proceso especial que tenga el ordenamiento colombiano, que le dé esa prioridad a la naturaleza misma de los conflictos en el derecho deportivo. Y entonces, ya de manera personal, quisiera preguntarte, ¿cuál te parece a ti que podría ser el juez natural que resuelva ese proceso especial para conflictos del derecho deportivo? Si sería un juez, podría ser un juez civil, dada la naturaleza de la negociación privada, o podríamos más estar ante un juez laboral bajo la modalidad del derecho del trabajo y las distintas relaciones laborales que no necesariamente están reguladas en el contrato de trabajo de manera estricta, porque sabemos que el derecho deportivo tiene otros estándares. Entonces, la pregunta es esa, para ti, para Daniel Cortés, ¿cuál sería el juez natural que estudiaría esos casos de ese proceso especial para controversias del derecho deportivo? Muy buena pregunta, y tiene que ver con lo que espero hacer en mi tesis doctoral, que es proponer un proceso simple, sencillo, que sirva para la mayoría de conflictos. Entonces, primero hacer una salvedad que en derecho deportivo hay conflictos de derechos de imagen, comisiones, impago de comisiones, entonces eso es netamente civil. Ahí el idóneo será el juez civil por su formación de Código Civil y Código de Comercio. Pero la mayoría de conflictos son futbolistas, entrenadores, asistentes de entrenador que no le han pagado un salario. Entonces ahí se parecen más
al laboral, pero esos conflictos son la mayoría. Y incluso en las clases de esta semana estábamos viendo en teoría general del proceso las etapas del proceso verbal que se tramita ante el juez civil, y hay muchas etapas. Eso enreda, eso obstaculiza la dinámica de un proceso, y para mí el mejor juez sería el laboral, también con el proceso ordinario laboral, que no tiene traslado a las excepciones, que excepcionalmente hay llamamientos en garantía, pero sí proceden, y que los términos para contestar son muy cortos, son de 10 días. Entonces para mí el juez preferiblemente debería ser el juez laboral, con el proceso ordinario laboral, pero sin reforma a la demanda y sin la audiencia 77-80 dividida, sino una sola, porque al final en la práctica la mayoría de jueces del circuito hacen las dos audiencias el mismo día, entonces termina siendo innecesario hablar de dos audiencias, sino más bien, como las partes actualmente tienen que cumplir con la carga de la prueba, van a llegar todas las pruebas desde los escritos. Entonces sería el juez laboral con un proceso donde no haya reforma de la demanda, donde no haya llamamientos de garantía, sino que desde el inicio se vincule como demandado a estas aseguradoras o eventuales beneficiarios de la obra, según el caso. Y como no hay traslado de la selección, y que haya una sola audiencia, y que se le permita al juez hacer un receso, porque me ha pasado bastante, como tienen que hacer el fallo ahí oral en la audiencia, a veces no perciben todo lo que hay en la audiencia y por el afán se les pasa algo, y algo muy obvio que cambia el sentido del fallo. Entonces es bueno que se haga como el arbitraje, que el fallo sea escrito, pero 10 días después, o 15 días después, pero que sea escrito, que tengan ese tiempo para escuchar de nuevo lo que dijo un testigo, y no esa premura, ese afán de dictar el fallo oral. Además que también poner al que perdió a apelar y sustentar ahí, que eso también es muy difícil. Entonces sería el juez laboral con esas apreciaciones de adecuar el procedimiento, lo que hablamos de adecuar. El proceso laboral es muy rápido, incluso en enero realizó una demanda, un despido de una subgerente, y ya de 4 de junio tengo audiencia, y de las 2 audiencias, y ahí van a fallar. Por ejemplo, 5 meses en un caso laboral complejo, porque ambas partes allegamos todas las pruebas, no reformé la demanda y ya estamos listos para fallo. Entonces esa sería la respuesta. Pues Daniel, son muchos los temas: la naturalización de las competencias, el procedimiento de apelación, las reglas de Praga. Hay suficiente tema para una segunda conversación. Mil gracias por habernos acompañado. El libro Guía de Litigio ante el Tribunal Arbitral del Deporte TAS está editado y catalogado por Tirano Urán, este prestigioso sello que publica sociología jurídica, estudios de derecho, criminología, estudios económicos. La invitación es a que lo adquieran y ojalá este libro logre su segunda edición muy pronto, María. Mil gracias por acompañarnos y hasta la próxima.